Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy encuentro, bueno, nuevamente, Cristóbal, ya tú eres un invitado sempiterno a este programa de la Fundación, a este conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Así que gracias por haber aceptado una vez más la invitación al conversatorio de una fundación que es tu fundación, porque a fin de cuentas tú eres el coordinador de la mesa constitucional de la fundación, así que gracias por... No, gracias a ti, Serviturio, por la invitación. Como siempre, para mí es un placer, un honor acompañarte en este conversatorio en el que siempre uno también aprende y que siempre trata sobre temas importantes para la Bueno, tú eres conversación pública. articulista de uno de los principales medios, me refiero al Diario Libre, y además que eres un escritor que escribe en revistas locales, revistas internacionales, en fin, en obras jurídicas en donde confluyen connotados juristas. Es decir, que tú, a pesar de ser un abogado en ejercicio, uno se deleita como el Cristóbal escritor. Y la verdad es que tus artículos del Diario Libre son lectura obligada. O sea, la comunidad jurídica, inclusive, cada vez que sale un escrito tuyo, es objeto nada de que tengamos que analizarlo, en fin. Y tú has venido escribiendo sobre el tema de las candidaturas independientes a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional. Pero ¿qué sucede? Que este debate de las candidaturas independientes, yo recuerdo en la reforma constitucional del 2010, que tanto tú como nosotros como Fundación Institucionalidad y Justicia tuvimos una participación muy activa en todo lo que fue ese proceso. Tú nos asesoraste en todo lo que fue la propuesta de la Fundación a lo que como propuesta había presentado el presidente Leonel Fernández. Y la verdad es que uno en todo lo que fue el proceso se sintió bien porque fuimos escuchados en más de un 90% de lo que propusimos, que tú coordinaste, fue acogido por la Asamblea Revisora. Eso es así. Pero la verdad es que en esa ocasión nosotros no nos metimos, ni se debatió aquí en la Fundación, ni fue parte de la propuesta de fijos el tema de la candidatura independiente, pero se dio el debate al interno de la Asamblea Revisora. Es correcto. Yo quiero que tú me refresques un poco, porque parecería, y hay quienes creen como que este es un debate que comenzó a partir de la decisión del Tribunal Constitucional, y este es un debate que inclusive se dio en la Asamblea Revisora, se dio en el Tribunal Constitucional en el 2013. Y yo quisiera que habláramos un poco sobre eso, porque en tu último artículo tú revelas unos aspectos que le agregan un nuevo elemento al bendito debate. Sí, mira qué pasa. Yo he dicho, lo dije en el primer artículo, que han sido tres, una serie de tres que he publicado en Diario Libre. En el primero dije que el tema de las candidaturas independientes no trata sobre si las disposiciones, o no debería tratar sobre si las disposiciones de la ley del régimen electoral son excesivamente estrictas en la regulación de las candidaturas independientes. Que la pregunta que hay que responder es si el Congreso está facultado, de conformidad con el marco constitucional vigente, a establecer candidaturas independientes. Y lo que yo he sostenido es que no lo está. Y no lo está porque el sistema de partidos políticos, tal y como fue configurado en la Constitución del 2010, y alrededor del sistema de partidos, la dinámica de presentación de candidaturas
a cargos electivos a todos los niveles lo impide. Y lo impide porque la Constitución pone en manos de los partidos políticos de manera explícita, la decisión sobre todas las candidaturas a todos los niveles de elección. A nivel presidencial, es una cuestión que deriva con claridad del artículo 129, numeral 6 de la Constitución, que partiendo de la premisa de que son los partidos los que presentan candidatos a la presidencia de la República, regula cómo se sustituye la falta del presidente o el vicepresidente de la República. Es una terna que presenta el partido que lo postuló, no nada más, nadie más. Lo mismo sucede a nivel de las diputaciones, es decir, ¿quién presenta candidatos a diputados? Los partidos. Claro. ¿Quién presenta a los candidatos al Parlacén? Los partidos. Las diputaciones a todos los niveles, diputaciones nacionales, diputaciones de representación en el exterior, todo lo presentan los partidos. Lo mismo con el Senado de la República, es decir, tenemos entonces el nivel presidencial, el nivel diputacional, el nivel senatorial y el nivel municipal. Dice explícitamente en la Constitución que las candidaturas a cargos electivos a nivel de los municipios y de los distritos municipales son responsabilidad de los partidos. En relación a las cámaras legislativas, establece el mecanismo de sustitución cuando se produce una vacante en cualesquiera de las cámaras y sabemos cuál es decir, cómo se sustituye o cómo se llena una vacante en la Cámara de Diputados con una terna que somete a la Cámara la instancia superior de dirección del partido que lo postuló. Es decir, la premisa siempre es que los partidos proponen candidatos. Los partidos a nivel nacional o las organizaciones a nivel de los gobiernos locales y a nivel de las diputaciones, ¿no? Pero si tú escudriñas más, tú te das cuenta que hay una reiteración de la decisión de la Asamblea Nacional de que los partidos tengan el monopolio de la presentación de candidaturas cuando tú miras los criterios de composición del Consejo Nacional de la Magistratura. Es decir, te dice el Consejo lo integra el presidente de la República, que lo preside, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, un senador que forme parte de un partido que no haya concurrido en alianza, distinto o que no haya concurrido en alianza con el partido de el presidente, del que forma parte del presidente de la República, con el partido en el gobierno, porque el partido en el gobierno, como tiene el presidente del Consejo, entonces habría un quiebre del equilibrio. Y lo mismo con el representante del Senado, que no es el presidente del Senado. Un senador que no forme parte del partido o bloque de partidos del cual forma parte el presidente del Senado. Entonces, lo que digo en mi último artículo es que esa estructura constitucional alrededor del sistema de partidos y del tema de la presentación de candidaturas no ocurrió al azar. O sea, no fue
no fue un desliz, no fue una cosa que se improvisó. Fue una cuestión que fue objeto de discusión. Claro, de un buen debate inclusive. Fue objeto de discusión en la Asamblea Revisora, tanto en la primera como en la segunda lectura. Se discutió en mayo del 2009. Y las incidencias de ese debate están recogidas en el acta 016. Ese fue el debate entre Ángel Acosta y Julio César Valentín, ¿verdad? Si mal no recuerdo. No, el debate en el que Julio César Valentín critica de manera fuerte, ríspida, la posición de Acosta, sucede en septiembre, 4 meses después. Entonces, en mayo, con la propuesta del presidente de la República, el doctor Leonel Fernández, como base para la discusión, el asambleísta Ángel Acosta levanta una propuesta alternativa. ¿Cuál es la propuesta del presidente Fernández? Básicamente la que terminó aprobándose, claro, con algunas correcciones que se hicieron en el tránsito entre la primera y la segunda lectura de la propuesta de constitución, comisión de verificación, ¿no?, que hizo la Comisión de Verificación y Auditoría. Claro, yo recuerdo. Pero fue básicamente la propuesta que está aprobada. Y yo recuerdo que tú estabas ahí y nosotros también. Sí, yo fui asesor del proceso. Y de Minú Tavares también, que te consultó. A la Comisión de Verificación y Auditoría, donde se hicieron esas propuestas de corrección que fueron aprobadas por la Asamblea. Entonces, Acosta presenta una propuesta alterna, donde mantiene parte del espíritu de la propuesta del presidente Fernández, pero él le añade la sugerencia de ciudadanización de las candidaturas a cargos de elección popular. Y propone en concreto que se reconozca como un derecho de los ciudadanos presentar candidaturas a cargos electivos, como un derecho ciudadano, presentar candidaturas a cargos electivos fuera de los partidos. Promover la participación política, pudiendo presentarse como ciudadano, candidatos a algún cargo de elección popular, a cualquier cargo de elección popular. Eso se sometió a votación y fue rechazado mediante la votación 005, contenida en esa acta 016 de mayo del 2009. Y fue rechazado por una mayoría, o sea, 120 y sacó, tanto, recuerdo, 125 160 y pico, sí. Fueron 24 votos a favor contra 160, había cerca de 185 asambleístas presentes en esa sesión. Luego en septiembre ya se había producido la primera lectura de la Constitución y había sido aprobada, viene la segunda lectura. Y en septiembre, en el acta 046, se recogen las incidencias de esa discusión de nuevo. Acosta levanta de nuevo su propuesta. En ese momento, Julio César Valentín, que era vicepresidente de la Asamblea en su condición de presidente del Senado, en ese momento estaba presidiendo provisionalmente la Asamblea porque el presidente titular, el doctor Reinaldo Pared Pérez, que en paz descanse, no estaba presente. No estaba presente. Entonces Valentín, digamos, como moderador de ese evento, en ese día, cuando el asambleísta Acosta presenta su propuesta, que pide que se pasen los videos de la primera lectura para que se vea cuál era el espíritu de lo que él había propuesto, etc. Valentín lo riposta de una manera, como te decía, bastante ríspida, pero se somete de nuevo a votación y de nuevo tiene un resultado similar. En esa sesión había menos asambleístas que en la de mayo, pero
pero la votación Fue abrumadora. no deja lugar a dudas. En síntesis, la cuestión se discutió, se votó y se rechazó en la Asamblea. Y yo te digo, yo te puedo decir como profesor de Derecho Constitucional, yo creo que el Tribunal Constitucional no está atado a la intención de los asambleístas cuando redactan un artículo. Yo creo que no. Claro, claro. Pero lo que resultó de esa discusión, es decir, el conjunto de disposiciones constitucionales que resultaron directamente de esa decisión, de esa discusión y de esa decisión, sí es una cuestión que debe interpelar. O sea, lo que se convirtió en texto constitucional como resultado de esa discusión, sí es una cuestión que debe interpelar. Y quiero señalarlo aquí, ninguno de los artículos relativos al tema de las candidaturas a cargos de elección popular son objeto de análisis en la sentencia. Ninguno. Entonces, yo creo que ahí hay una deficiencia importante en términos técnicos. O sea, tú no puedes llegar a una conclusión como la que llegaste sin haber hecho una ponderación integral, sistemática, de todo un conjunto de previsiones constitucionales que versan sobre candidaturas, en ninguna de las cuales aparece la cuestión de las candidaturas independientes, sino que al contrario, todas convergen en señalar a los partidos políticos como los órganos a través de los cuales el derecho ciudadano de elegir y de ser elegido se ejerce. ¿Entiendes? Entonces, pero Cristóbal, un segundo, un tanto porque es importante. ¿Cómo el Tribunal Constitucional fundamenta su decisión, incluyendo las candidaturas independientes, cuando fueron rechazadas por los asambleístas o por el legislador? O sea, ¿cómo la fundamenta? No, es que no hay ninguna referencia al hecho en la sentencia. Por eso el artículo, el último artículo, que es del miércoles pasado, empiezo diciendo que en ese artículo abordaré dos omisiones, es decir, dos cuestiones que fueron omitidas de la discusión por el voto mayoritario en la sentencia sobre las candidaturas independientes. Pero vuelvo y te digo, el tema no es tanto, lo traje a colación la cuestión de la discusión en la Asamblea, no tanto porque yo crea o porque sea partidario, que no lo soy, de eso que llaman intención autorial en el derecho, es decir, interpretar las normas jurídicas en función de la intención de sus autores. Yo creo que es un método de interpretación que ha sido bastante cuestionado con razones de mucho peso. Mi tema es que esas discusiones tuvieron una traducción normativa en la Constitución, no en un artículo ni en dos, por lo menos 7 disposiciones constitucionales que sí debieron ser objeto de ponderación, que sí debieron ser analizadas, en las que sí pienso que debió detenerse el Tribunal Constitucional, o por lo menos la votación mayoritaria, los magistrados que votaron mayoritariamente a favor de la anulación de las disposiciones de la ley orgánica del régimen electoral en esta materia. Porque yo creo que sin una reflexión sobre
las cuestiones capitales relativas con el tema de las candidaturas, la sentencia tiene un déficit. Y la otra cuestión que abordo en el artículo, que es la más delicada, a mi juicio, es que aquí en el 2002, a raíz de la decisión del presidente Mejía de impulsar una reforma constitucional con la intención de presentarse de nuevo como candidato a la presidencia de la República, a pesar de que tenía un impedimento explícito por la Constitución de 1994, se produjo una crisis en el Partido Revolucionario Dominicano que terminó con su división. Pero en medio de esa crisis, en el contexto de la convención, y esta es una información cuyos detalles inéditos, y tengo que reconocerlo, me los dio en una conversación informal, de pie, después de una reunión de trabajo hace un par de semanas, el doctor Emanuel Esquea Guerrero. Que fue el abogado de ese caso. Que actuó por él y por la doctora Milagros Ortiz Sí, Box y por don Fello Suberví. Sí, señor. ¿Y qué era lo que ellos reclamaban? Que ellos tenían derecho a ser candidatos, porque ellos eran ciudadanos, y los ciudadanos tienen derecho de elegir y ser elegidos. En síntesis, los mismos argumentos de este caso. ¿Y qué dijo? Se presentó a la Suprema Corte de Justicia, que era quien entonces tenía, acuérdate que hasta el 2010 no teníamos Tribunal Constitucional, entonces Claro. la facultad para conocer las acciones directas de inconstitucionalidad contra las normas la tenía la Suprema Corte de Justicia. Pero la Suprema Corte no falló nunca el caso, pasaron 10, casi 11 años, y la Suprema no falló el caso. Bueno, no tanto, pasaron unos 7 años, 8, y es en 2013, 9 años después, que el Tribunal Constitucional, en la sentencia TC 0050-13, cuando el Tribunal Constitucional, digamos, la composición originaria del Tribunal Constitucional, decide el caso. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice el tribunal? Dice varias cosas. Primero, considera que las restricciones impuestas a la posibilidad de presentación de candidaturas independientes por la ley electoral de entonces, que era la ley 195-97, creo, si mal no recuerdo, eran razonables. Es decir, el tribunal acogió el test de razonabilidad que había utilizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2008, caso Castañeda, en el caso Castañeda-Gutman contra México. Sí. Que usted dice, bueno, para que una disposición normativa sea razonable, tiene que tener un fin constitucionalmente protegido, tiene que ser necesaria en tanto que no haya una decisión alterna menos gravosa y tiene que ser proporcionada. La gente tenía memorable. Es decir, tiene que haber proporción entre el medio y el fin. Entonces, el Tribunal Constitucional, que decide en 2024, en diciembre de 2024, hace un test de razonabilidad en torno a un tema que ya había sido decidido en base a un juicio de razonabilidad por ese mismo órgano 12 años antes, y tampoco hace ninguna referencia al precedente. Y 12 años antes el criterio de decisión fue otro sobre un caso idéntico, el mismo caso. Pero es un tanto como para que... Entonces, ¿qué es lo que para que se entienda?
Porque el El Tribunal tribunal Constitucional tiene, puede variar su criterio. el tribunal puede variar su criterio, pero tiene el deber, la obligación jurídica, De por referirse. mandato expreso de la ley que lo crea, de la ley que regula su actuación, perdón, de explicar las razones por las que Claro. se aleja de su precedente. Porque es que los precedentes del Tribunal Constitucional le aplican incluso al propio Tribunal Constitucional. Tú no puedes decir de tu criterio si tú no explicas de manera razonable los motivos por los que tú estás cambiando de criterio. Porque cuando tú cambias de criterio sin dar razones válidas, convincentes, es decir, entendibles y aceptables para cualquier miembro de la comunidad jurídica razonable, entonces estás poniendo en entredicho la seguridad jurídica. La seguridad jurídica que implica que los ciudadanos tienen una expectativa legítima de ser juzgados en casos similares conforme a los criterios del Tribunal Constitucional que este tribunal ya en situaciones similares ha emitido. Porque es que los precedentes del Tribunal Constitucional son normas constitucionales. Obviamente. Que significa que tienen vigencia, aplicabilidad y por tanto que hay una expectativa razonable, fundada en el artículo 184 de la Constitución, de que si mi caso es igual al tuyo y el tuyo fue decidido de esta manera, el mío no puede ser decidido de la otra, porque esa es una norma jurídica que tú no la puedes derogar en el caso sin explicar los motivos por los que te estás apartando de ella. Fíjate si esto es tan así que en otra de las decisiones relevantes que dio el tribunal a fin del año pasado, el tribunal decidió cambiar un criterio, pero dijo, bueno, Dio la razón. yo voy a hacer una distinción, voy a hacer un distinguish, como dicen, porque este es un caso muy parecido a uno que ya se juzgó, pero yo voy a cambiar de criterio. Realmente, yo voy a hacer una distinción, realmente cambió de criterio, pero tuvo el cuidado de decir, claro. hay una distinción aquí, hay una diferenciación aquí que amerita una decisión en un sentido distinto. Y lo ha hecho muchas veces. Sí. Sí, lo ha hecho muchas En veces. decenas Cuando cambia de veces. criterio Sí, te sí, dice, sí, mira, sí, claro. El tribunal fijó un criterio sobre el plazo del recurso de revisión de sentencias jurisdiccionales. Originalmente el carácter del plazo era de días, de 30 días, Sí. hábiles y francos. Después el tribunal consideró que días hábiles eran innecesarios, que en el caso del amparo, como el plazo es mucho más corto, de 5 días, se justifica que los días se computen con el carácter de hábiles y francos para que el recurrente y el recurrido tengan los tiempos necesarios para estructurar sus medios de defensa y bien preparar sus escritos, pero que en un plazo que es de 30 días puede ser calendario. Y te explica las razones. Claro. Pero lo ha hecho así en muchísimas Ahora, decisiones. tenemos que hacer una pausa, pero antes de hacer la pausa, un tanto para que eso le quede claro al televidente. Por fin de cuentas, se trata de un programa educativo que lo que trata es de ver de qué forma la ciudadanía entiende estos procesos. Esa es la realidad. Tú hablabas de que se trató de un caso del cual la Suprema Corte de Justicia, que tenía como atribución
el de conocer los recursos de inconstitucionalidad, habiendo tenido esa atribución antes de la reforma del 2010, se le somete entonces y se apodera de ese recurso en el 2002. Pero sucede que, pasados los años, la Suprema Corte de Justicia no conoce el caso, no da ninguna decisión, y la termina conociendo un órgano que se crea en el 2010, en la reforma constitucional, pero del cual en principio no fue el que fue apoderado. Entonces yo lo que quiero es que tú le expliques a los televidentes por qué fue el Tribunal Constitucional, que no había ido haciendo apoderado de ese recurso, terminó entonces él conociéndolo. Perfecto. Simple, cuando se crea el Tribunal Constitucional, las facultades de control de constitucionalidad conferidas a la Suprema Corte por la parte final del numeral 1 del artículo 67 de la Constitución del 66, reformada en el 94, Correcto. le fueron sustraídas a la Suprema Corte de Justicia. Es decir, tras la entrada en vigencia de la Constitución del 2010, o sea, desde el 26 de enero del 2010, la Corte Suprema de Justicia dejó de tener competencia en materia de control de constitucionalidad de la ley, porque esas facultades fueron transferidas al Tribunal Constitucional en los artículos 184, 185 y siguientes de la Constitución. Entonces, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional organizaron, después que este se constituyó, organizaron un procedimiento de remisión de los expedientes que estaban pendientes de fallo en esta materia en la Suprema Corte de Justicia. Se llegó a hablar, si no me falla la memoria, de alrededor de 350 casos. Así mismo es. De 350 casos que fueron remitidos sobre esta materia del control de constitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia al Tribunal Constitucional. Entre esos casos estaba ese presentado por el doctor Esquea, doña Milagros Ortiz y don Fello Suberví Bonilla. Esa fue la razón. Vamos a hacer una pausa entonces y volvemos con este interesantísimo y académico, en honor a la verdad, el programa. Digo, nosotros somos pro Tribunal Constitucional, creemos en esa institución, tenemos excelentísimas relaciones, sobre todo con cada uno de los miembros de esa alta corte. Obviamente tenemos diferencias de criterios, digámoslo así. Pero yo escuchándote y leyendo tus artículos, y esto lo digo con el mayor respeto, uno percibe que parecería que el tribunal se extralimitó, y me explico. O sea, habiendo la Asamblea Revisora debatido eso, finalmente tomando una decisión, habiendo inclusive hasta el propio Tribunal Constitucional pronunciándose sobre un caso similar, entonces te pregunto yo, honestamente no te lo digo, se extralimitó, porque a fin de cuentas ni se corresponde con lo que el propio Tribunal Constitucional había decidido, ni con lo que fue lo que la Asamblea Revisora aprobó. Es un tema este. Sí, yo tengo, bueno, yo quiero decir algo antes a propósito de la introducción tuya a la pregunta. Es decir, yo parto de la premisa de que no es ni siquiera necesario
explicar que esta es una cuestión eh, académica. Estrictamente académica, académica. Es decir, la cantidad de artículos que yo he escrito defendiendo o explicando de manera favorable decisiones Y del nosotros Tribunal también. Constitucional además, yo soy amigo de todos los jueces del Tribunal Claro, hombre, Constitucional. por Dios. De todos. Los de antes y los de ahora. Entonces, es un ejercicio que yo pienso que es necesario para toda la comunidad jurídica. Por supuesto. Yo no estoy reivindicando que tenga yo la razón, estoy haciendo un ejercicio que es lo más natural en un clima de discusión pública signado por los criterios de democracia. Y eso no tiene nada que ver con nada más que no sea eso. Entonces, yendo a tu pregunta, yo creo que primero la decisión omite cuestiones, discusiones que no debieron ser omitidas. Y lo quiero volver a decir, fundamentalmente todo el articulado referido a las candidaturas. Entonces, si tú estás decidiendo una cuestión sobre candidaturas, tienes que analizar todo el marco constitucional de las candidaturas a cargo de elección popular para poder dar una decisión consistente. Y no hay una sola referencia. No es que no hay un análisis, no hay una sola referencia a los textos que regulan la cuestión de las candidaturas en el voto mayoritario. Entonces, ahí para mí hay una primera omisión que el tribunal debería tener en cuenta en futuras circunstancias sobre temas similares o distintos. Es decir, los tribunales de justicia en general, no solo los tribunales constitucionales, los abogados, los académicos, deben hacer un esfuerzo por presentar en cualquier conversación jurídica, en cualquier debate, en cualquier discusión, en cualquier deliberación para adoptar una sentencia, deben hacer acopio de la mayor cantidad de cuestiones relacionadas con el tema de discusión, máxime si esos asuntos están explícitamente establecidos en la Constitución. No es que necesariamente tuvieran que tomar una decisión distinta si hacían ese análisis, pudieron haber arribado por razonamientos distintos a los míos a una conclusión diferente. Pero esa es una omisión relevante. Es una omisión relevante que a mi juicio no debió suceder. No debió suceder. Pienso además que la fundamentación del razonamiento mayoritario es deficitaria. Es deficitaria máxime para un caso de esa envergadura. Es decir, el tribunal dice en una línea, en menos de una línea, que la Constitución, como parte de las razones para su decisión, que la Constitución no establece un monopolio de las candidaturas en manos de los partidos, y no dice más nada. Y yo digo, si tú lees la Constitución, sí hay un monopolio. Claro que sí. Hay un Claro monopolio de las candidaturas a todos los niveles de elección popular en manos de los partidos políticos. Gusten o no guste, pero podemos discrepar de eso. A mí, en lo particular, no me gusta el modelo. No me gusta. Pero es el modelo que se aprobó. Pero eso es lo que está en la Constitución. No ya la intención de los autores, eso es lo que está en la Constitución. Sí, definitivamente que sí. ¿Entiendes? Entonces te dice, no,
hay un tema con la soberanía popular. O sea, la soberanía popular y el derecho de elegir y ser elegido implican que cualquiera puede ser candidato. No, No. no. De una adecuada lectura de la Constitución no se desprende esa conclusión. No se desprende esa Y la conclusión. Constitución estableció cuál era la vía para entonces usted ejercer ese derecho. Y lo había dicho el propio tribunal. Sí, hombre de por Dios. El tribunal, en la sentencia del 2013, dijo, después de haber analizado el caso Castañeda Goodman, que no se puede confundir las condiciones habilitantes para el ejercicio del derecho al sufragio pasivo, es decir, la condición de ser ciudadano, de ser dominicano, de ser mayor de edad, es decir, de haber adquirido el estatus ciudadano, con las formalidades para la presentación de una candidatura. Y lo que dice en síntesis el tribunal en esa sentencia es que usted puede ser un ciudadano dominicano, mayor de edad, en disfrute de todos sus derechos civiles y políticos pleno, pero que eso en sí mismo no es suficiente para usted reclamar la condición de candidato a un cargo de elección popular. En síntesis, eso es lo que dice la sentencia del Tribunal Constitucional del 2013. No basta. ¿Por qué? Porque el régimen constitucional pone en manos del legislador la regulación del tema. Y cuando el legislador la reguló en aquel momento, el tribunal consideró que esa regulación era razonable. Era razonable. En el contexto actual, yo voy un poquito más lejos. Yo digo, no, es que ni siquiera el legislador lo puede hacer. No. Es que ni siquiera el legislador lo puede hacer a menos que decidamos revisitar todas esas disposiciones constitucionales relativas al sistema de partidos y a la presentación de candidaturas. Ese es el punto. Ahora, hay un punto también que tú hablabas de las sucesiones. Por ejemplo, en el hipotético caso de que un diputado renuncie, la Constitución establece cuál es el mecanismo, el partido, en el caso del senador, en fin. Inclusive hasta en el propio caso del presidente y el vicepresidente. Pero yo me voy ya a un aspecto que tiene que ver con el equilibrio institucional. Tú sabes que el Consejo Nacional de la Magistratura, tú lo decías al principio, está conformado por miembros del Congreso, y establece la Constitución, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del Senado, y un miembro de una y otra Cámara de la segunda mayoría, en fin. 2 jueces de la Suprema Corte de Justicia. Estamos hablando de órganos constitucionales. Ahora el presidente de la República y ahora está el presidente del Tribunal Constitucional. Pero ¿cómo afecta ese equilibrio institucional, la inclusión por parte del Tribunal Constitucional de las candidaturas independientes? Mira, a mí en lo particular no me preocupan ninguna de los pronunciamientos que he escuchado que con las candidaturas independientes entrará el mar, No, claro que no. que va a entrar el narco, va a entrar el crimen organizado. Está, el narco y el crimen organizado están. En los partidos políticos. Están presentes en toda la estructura institucional. Claro. Ese no es el debate. ¿Entiendes? Entonces, no van a llegar con las candidaturas independientes. Las antecedieron.
Entonces esa es una cuestión que no tiene que ver, No, que eso no es el que no debate. tiene que ver con las candidaturas independientes. Ahora bien, nosotros tenemos un sistema de partidos que ha jugado Importante. un rol fundamental, y podemos tener todas las críticas del mundo y hacer todos los llamados correspondientes para que se revisen, para que se democraticen, pero hemos tenido un sistema de partidos y una estructura institucional que yo pienso que debió ser tenida en cuenta al momento de tomar la decisión. Ser tenida en cuenta en el sentido de que una decisión de esa envergadura, que toca la esencia misma del sistema democrático, que introduce un elemento que para bien o para mal altera de manera sustancial la estructura de candidaturas, es decir, una cuestión nodal de cualquier sistema democrático. Y en esto yo estoy totalmente de acuerdo con la magistrada Armin Ferreira. Son cuestiones que no deben quedar libradas a la decisión de los tribunales constitucionales, por una cuestión sobre la que advirtió hace ya muchos años el expresidente de la Corte Constitucional italiana, el profesor Gustavo Zagrebelsky. El profesor Zagrebelsky escribió un librito muy pequeño, pero muy importante, que es una especie de crónica de su paso por el Tribunal Constitucional Italiano y por la presidencia del Tribunal Constitucional Italiano. Ahí él analiza cómo sucedían las deliberaciones, cómo se buscaban los consensos, la importancia de la restricción de la disidencia en el contexto del funcionamiento de la Corte italiana. Pero hace una advertencia, además de todas las maravillas y de toda la experiencia y la elegancia además con que está escrito el libro, hace una advertencia. Y es que los tribunales constitucionales deben cuidarse de convertirse en terceras cámaras. Es decir, en adoptar decisiones que son decisiones que naturalmente corresponden a las cámaras legislativas, a las dos cámaras legislativas en los sistemas bicamerales, y no a una tercera cámara que emerge allí donde la irresponsabilidad de la política la impide el ejercicio de las atribuciones y la decisión sobre los temas que le son naturales. Lo que está diciendo Zagrebelsky es: hay cuestiones de alta política que la deben resolver las instancias de representación política. Yo creo que esta es una de esas cuestiones, claro. Y esto ya es una ponderación de otra naturaleza. Yo creo que esta es una de esas cuestiones. Porque el nivel de consenso que se necesita, el nivel de acuerdos, el nivel de puesta en común de voluntades, político, todas claro, legítimas, para decidir una cuestión de esta envergadura, es una cuestión imposible de producirse en un tribunal, en la mesa redonda de un tribunal donde 9 jueces pueden decidir. Es decir, eso es una cuestión que debe ser objeto no solo de ir al Congreso, sino de llamados a vistas públicas de toda la comunidad interesada en las cuestiones políticas, de que los partidos puedan ir a presentar su parecer, de que la Junta Central Electoral, como órgano rector del sistema, pueda ir a presentar su parecer, de que el Tribunal Superior Electoral pueda hacer lo propio, de que el Defensor del Pueblo, de que los ciudadanos, porque son cuestiones que tienen que ver
con el derecho de los derechos, con el derecho de participación política, con el derecho de decidir sobre quiénes nos gobiernan y en qué sentido lo hacen, sobre el derecho de decidir cuál es el alcance de la representación que queremos para nuestra democracia, hasta dónde queremos llevarla a niveles superiores de participación y morigerar un poco el criterio representativo que por tanto tiempo predominó de manera exclusiva en nuestro régimen democrático. Es decir, esas son cuestiones que no se deliberan adecuadamente en la lógica propia del derecho que gobierna las decisiones jurisdiccionales. Son cuestiones que obedecen a otra lógica de razonamiento y que a mi juicio, yo sé que esta es una cuestión altísimamente controversial, pero a mi criterio no deberían ser objeto de decisiones por órganos de administración de justicia. Es increíble, a mí tú y yo no abordamos ni siquiera la cuarta parte de los temas que con relación a lo que estamos analizando aquí, yo me había preparado que abordáramos en este programa. Inclusive se quedó pendiente esta propuesta que presentó la Junta Central Electoral de las candidaturas independientes, que dicho sea de paso, yo no me quiero precipitar emitiendo ningún tipo de juicio en este espacio, por respeto a nuestros, ¿verdad?, televidentes. Pero la verdad es que, honestamente hablando, si queremos candidaturas independientes, yo creo que a fin de cuentas, yo creo que lo que más sano es entonces que modifiquemos la bendita Constitución, porque no le encuentro otra salida a esto. Honestamente hablando, te lo digo. En eso estamos de acuerdo. Cristóbal, gracias por la invitación, por haber venido al programa. Gracias a ti, siempre es un placer. Gracias. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.